qué conservo el alimento? Para aumentar la vida útil que el alimento tiene, ¿no es cierto? Eso es lo que es deseable. Voy a... no sé si ustedes me ven. ¿Me ven, chicos? Sí, doctora, la vemos. Ya. Bien. Ay, siguen llegando los compañeros. Una vez empiezo la presentación, para que ingresen personas, tengo que sacar la presentación. Entonces, por eso les dije, hasta las 10 todo el mundo entra y después ya no ingresa. Entonces, estoy en clase, esos factores que alteran la calidad de los alimentos y que hacen que el alimento pierda su vida útil, la vamos a agrupar en 3 grandes grupos, que son las reacciones químicas de degradación. Sígame el texto y está lo mismo, ¿no? Las reacciones químicas de degradación, luego están las alteraciones enzimáticas y las alteraciones microbiológicas. Son 3 grupos, ¿no? Cuando yo hablo de alteración de tipo químico, estoy hablando de sustancias químicas que participan. Y cuando yo hablo de las alteraciones o las modificaciones o el deterioro, también puedo decir de tipo enzimático y de tipo microbiológico, me estoy refiriendo a causas que son netamente biológicas, ¿no? Bien, entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, entonces las reacciones, como decimos, ¿no? Estos factores deterioran el alimento, hace que pierda sus características, su valor nutritivo, y tenemos las reacciones químicas, las alteraciones enzimáticas y las alteraciones de tipo microbiológico. Entonces vamos a ver cada uno de estos tipos de deterioro. Cuando hablo de las reacciones químicas de degradación, es aquella en la que los agentes químicos son los que provocan el deterioro del alimento. Dentro de estas reacciones, nosotros vamos a mencionar 4 ejemplos de deterioro a través de una reacción química. La primera se llama la reacción de Maillard. ¿Ustedes han escuchado de esta reacción de Maillard alguna vez? No. ¿Ah? ¿No? Ya. La reacción de Maillard, chicos, está referida a estas 2 gráficas que tengo al lado. A esto y a esto. ¿Qué notamos acá? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿En dónde? Que la tostada se quema, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que tenemos partes del pollo que están quemadas. Y esta es la reacción de Maillard, una reacción de pardeamiento a través de la cual se forman estos polímeros que son pardos y que son de sabor amargo. Y cuando llegamos a este punto donde la reacción de Maillard es muy intensa, entonces nosotros aquí percibimos realmente el color y el sabor amargo, ¿no es cierto? Esta reacción de Maillard ocurre porque hay reacciones entre las proteínas y carbohidratos de un alimento, pero esto está estimulado por la temperatura, o sea que solamente esto ocurre cuando hay un incremento de la temperatura. La reacción de Maillard, a veces cuando es controlada y es en pequeña escala, es favorable porque le da algunas características agradables al alimento. Por ejemplo, si yo hablo de una tostada, cuando la tostada está así o está así, es agradable, ¿no? Especialmente cuando está así. Cuando la reacción de Maillard es muy poco intensa, es agradable. Pero cuando llegamos a estos niveles, no es agradable. No se come, está degradado. Por favor, ¿quién está con micrófono?
mismo ocurre en este ejemplo, ¿no es cierto? Hay partes que están doraditas, pero hay partes que están quemadas. Y si yo consumo esta parte quemada, va a ser desagradable. Entonces, cuando yo voy incrementando la temperatura, el alimento se va deshidratando y hay la reacción entre los carbohidratos y las proteínas y llegamos a la formación de estos polímeros. Entonces, reacciones de Maillard controladas son buenas. Por ejemplo, una tostada, por ejemplo, el manjar blanco. Ya cuando llegamos aquí, ya el producto está totalmente deteriorado. La segunda reacción química es la desnaturalización de proteínas. Aquí vamos a tomar esta gráfica como ejemplo. Recuerdan ustedes que la proteína tiene un acomodo en el espacio, tiene una estructura primaria, que es la cadena de los aminoácidos, el orden que es característico de cada proteína, y luego tiene una estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, que le permiten tener un determinado acomodo en el espacio. La proteína tiene un arreglo espacial a través de los distintos enlaces. Gracias a ese arreglo espacial, especialmente la estructura terciaria y cuaternaria, es que la proteína tiene ciertas características. Por ejemplo, esta proteína yo puedo tomar como, por ejemplo, puede ser una proteína de la leche. Vamos a pensar que es la albúmina de la leche que está disuelta. Es soluble porque está en su arreglo espacial correcto. Pero de pronto ocurre una desnaturalización por algún agente que puede ser, por ejemplo, un ácido o puede ser una temperatura elevada, e inmediatamente esa estructura espacial se degrada y vamos a ver que pierde ese acomodo en el espacio y la proteína desnaturalizada pierde sus propiedades. Aquí era soluble y se vuelve insoluble. Entonces la proteína precipita. Ya no está soluble, sino precipita, se hace insoluble. Otro ejemplo, si esta proteína fuera una enzima cuando se desnaturaliza, ya no actúa como enzima. Entonces, las proteínas cambian. Esa es una degradación. Las modificaciones físico-químicas, como ejemplo, ocurre, por ejemplo, en los almidones. Y eso lo podemos ver en el pan. Por ejemplo, hoy día tengo un pan francés que tiene una miga bastante elástica, blanda. Y mañana, ¿cómo está la miga? La miga está dura, pierde la elasticidad. ¿Qué ocurrió a través de estas modificaciones físico-químicas? Los almidones, que inicialmente estaban en un estado amorfo, pasan a un estado cristalino por la humedad del ambiente y vemos que hay una modificación que altera totalmente esa propiedad en la que participaba el almidón y que tenía, que le otorgaba esa cierta elasticidad a la miga de pan. Las oxidaciones no enzimáticas es otro ejemplo. Una oxidación ocurre por el efecto directo del oxígeno sobre una molécula que va a provocar un cambio oxidativo, pero aquí no va a haber participación de enzimas, como por ejemplo yo puedo tomar un aceite. Un aceite contiene glicéridos, contiene ácidos grasos que se ponen en contacto directo con el oxígeno y empieza una reacción a través de la cual la molécula lipídica capta el oxígeno atmosférico y empieza a oxidarse. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la degradación? Que el producto forma compuestos que tienen olor y sabor característico desagradable, que nosotros lo llamamos rancio. Entonces, chicos, estas son las reacciones químicas de degradación. Quisiera que me pregunten ustedes qué preguntas hay hasta acá. Hola, hola. A ver, Tatiana.
levantó la mano que dice. Buenas tardes, doctora. Hola, niña. Una consulta, si bien como usted habló del pan, de la tostada, digamos, de la temperatura del producto, pero también hay materias primas que realmente, por más que tengan una buena temperatura, ocasionan esa desnaturalización en el producto. Es que una cosa es la desnaturalización y otra cosa es la reacción de Maillard. Son 4 ejemplos diferentes. La reacción de Maillard ocurre cuando ponemos la temperatura, se evapora el agua y empieza a reaccionar los carbohidratos con las proteínas. Otro ejemplo le puedo dar. Si usted, por ejemplo, tuesta y pone a cocinar el arroz, y el arroz tiene un punto donde se evapora el agua y nosotros no lo apagamos, empieza a quemarse. Porque en tanto haya agua en la olla, la temperatura va a ser 100 grados centígrados y no va a haber reacción de Maillard. Pero cuando se seca el agua del arroz, ya la olla empieza a calentarse a más de 100 grados centígrados y ahí provoca, por ejemplo, la reacción. ¿Y qué pasa? El fondo de la olla queda con arroz quemado. Ahí ocurrió una reacción de Maillard porque se nos secó el agua y aumentó la temperatura de la olla, por ejemplo. En cambio, la desnaturalización es otra reacción, es el cuarto ejemplo, ¿no? Tercer ejemplo que le estoy dando. En la desnaturalización, la proteína por algún factor externo pierde la estructura y por ende pierde su función. Si era soluble, se hace insoluble. Si esa proteína era una enzima y tenía actividad enzimática, pierde la actividad enzimática. ¿Y qué más? Si la proteína era elástica, deja de ser elástica. Entonces pierde totalmente la característica que tiene. Son distintos ejemplos, Tatiana. No sé si le quedó claro. Sí, doctora. Ya, muy bien. Vamos a continuar. El segundo grupo, chicos, el segundo tipo de alteraciones son las de tipo enzimático. ¿Qué ocurre en una alteración de tipo enzimático? Pues hay una enzima que cataliza la reacción y produce el deterioro. Por ejemplo, ¿cuáles son las enzimas que participan del deterioro del alimento? Las hidrolasas y las oxidasas. Una hidrolasa es una enzima que provoca en presencia de agua la ruptura o la hidrólisis de unas moléculas. Por ejemplo, si esto era sacarosa, viene la hidrolasa, que en este caso se llamaría sacarasa, y esa sacarosa me la va a romper en una molécula de glucosa y en una molécula de fructosa. Entonces ya hubo un deterioro del producto, se hidrolizó. Químicamente ya yo no vuelvo a reconstituir la sacarosa porque la enzima produjo una hidrólisis. Ahora estas hidrólisis ocurren en los carbohidratos, en las proteínas, también en los lípidos, y ya cuando yo tengo grupos mucho más sencillos, viene la hidrólisis y el deterioro es más rápido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si había azúcar, se hidrolizó, de repente esta glucosa que se liberó rápidamente empieza a fermentar. Entonces, eso acelera el deterioro del producto. Una oxidasa es una enzima que cataliza una reacción de oxidación en presencia del oxígeno. Aquí, por ejemplo, vemos el pardeamiento de una manzana. ¿No ven? Cuando la manzana está íntegra, no tiene ningún golpe, ni pasa nada de nada, está así, ¿no ven? Como esta. Está hermosa, impecable. ¿Por qué? Porque si bien la manzana tiene la enzima, generalmente estos alimentos estas enzimas están en el alimento, tiene la enzima aquí la manzana, no hay oxígeno, pero cuando yo parto la manzana, la golpeo, la pelo, hago que el oxígeno del aire entre en contacto con el sustrato. Y ahí, como la manzana tiene la oxidasa, pues ocurre la oxidación de las catequinas que están presentes aquí y se forman estos pigmentos oscuros característicos.
Esto también es una reacción de deterioro. ¿Dónde ocurren las oxidaciones de tipo enzimático? Porque fíjense que hace rato hablamos de las oxidaciones no enzimáticas como degradación química, como por ejemplo, dije yo, llega el oxígeno, altera un aceite y el aceite se pone rancio, ¿no ves? Pero aquí hay enzima. Entonces, generalmente está en los alimentos vegetales, ¿no? Cuando pelamos el alimento, viene el oxígeno, activa las enzimas oxidasas y se van a formar este tipo de deterioro. Lo vemos en la papa, lo vemos en el guineo, en la pera, en la manzana. Igual en una lechuga, por ejemplo, cuando los bordes ya están color café, ahí también hay oxidación. Chicos, ven aquí la gráfica que dice alteraciones microbiológicas. No, alteraciones enzimáticas, dice la doctora. Sí, pues lo que pasa es que yo no sé por qué cuando cambio la lámina no avanza para ustedes. Avanza para mí, pero no para ustedes. Bueno, yo la verdad que siempre he pasado mis clases por Zoom, ¿no? Quizá hay algo que lo estoy haciendo mal, lo voy a probar. Y bueno, estoy experimentando, pues, ¿no? Es el primer día que uso Meet. Ahora sí dice alteraciones microbiológicas, doctora. Pero fíjense que tengo que dejar la presentación en cuadro grande y recién me permite avanzar una lámina. Ah, eso sí. Eso sí, ¿no? Bueno, las alteraciones microbiológicas se producen porque hay bacterias, mohos, levaduras que llegan al alimento. En el alimento encuentran los nutrientes que desarrollan, que necesitan, actúan a través de su metabolismo y se van a multiplicar en el alimento. Por ejemplo, aquí yo veo un deterioro causado por un moho, ¿no ves? El moho ha encontrado todo lo que necesita aquí, los nutrientes que necesita en el maíz. Entonces produce por su actividad metabólica este tipo de deterioro. Ahora, ¿por qué ocurren estos cambios? Porque hay una serie de factores ambientales que junto con estos factores que hemos mencionado, como ser las sustancias químicas, las enzimas, los microorganismos, contribuyen al deterioro de los alimentos. Por ejemplo, factores como la temperatura alta o la temperatura muy baja deteriora el alimento. Si yo pongo un alimento a una temperatura alta, puedo quemarlo, puedo provocar esa reacción de Maillard, ¿no ves? O cuando yo coloco el alimento a una temperatura muy baja, por ejemplo, algunos alimentos que no se pueden congelar, como por ejemplo las lechugas, también provoca el deterioro del alimento. Puede deteriorar el alimento o contribuir la humedad o la sequedad del aire. Si llega un microorganismo y la humedad ambiental es baja, probablemente no desarrolle. Pero si el ambiente está húmedo, ayuda a que ese microorganismo pueda metabolizar los nutrientes del alimento. El oxígeno del aire participa, ¿no?, en las reacciones de oxidación. La luz también participa porque puede romper estructuras, especialmente algunos compuestos que son fotosensibles, como por ejemplo la vitamina C, y hay una degradación desde el punto de vista de los componentes nutritivos del alimento. Y todos estos factores actúan a través del tiempo. Todos los productos tienen una determinada vida útil. Todos los productos en algún momento empiezan a deteriorarse. Y cuando llegamos a la vida útil del alimento, estos mismos factores actúan de manera muchísimo más acelerada cuando ha pasado la vida útil. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo una carne que la tuve un día
sin refrigerar. Entonces, en 18 horas llegó la vida útil de la carne y va a empezar a deteriorarse porque no la refrigeré. Entonces, los factores ambientales hacen que las bacterias que, por ejemplo, llegaron a mi carne y las enzimas que hay en la carne, lo deterioran el alimento rapidísimo, en poco tiempo. O sea, todos estos factores, cuando ya llega la vida útil, se cumple la vida útil del producto, aceleran el deterioro del producto. Se hace muchísimo más rápido. Bien. Quisiera preguntarle si me comprendieron, si encontré las palabras para poder explicar eso, de cómo los factores ambientales sumados con los factores de deterioro van a reducir la vida útil del producto, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Bien explicado. Bien explicado. Bien, así me gusta. Entonces ahorita vamos a ver, como hemos visto, hay factores químicos, hay factores biológicos, que son los que van a determinar el deterioro del producto. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar un enfoque de aplicar factores físicos, químicos y biológicos para la conservación del producto. En este tema vamos a estudiar los métodos más generales, chicos, los más básicos, porque hay muchísimos métodos y en general es muy difícil que un alimento se conserve por un solo método. Generalmente se combinan los métodos, ¿no? Qué sé yo, si yo tengo un producto en lata, el método de conservación de un durazno al jugo, por ejemplo, es la esterilización. Pero ahí tengo otros factores de conservación. Por ejemplo, con la esterilización logro que se destruyan los microorganismos. Pero, por ejemplo, no logro sacar el oxígeno de la lata. Y si yo dejo atrapado oxígeno en la lata, por más que hubiera destruido a todas las bacterias, probablemente algunos compuestos se enrancien o se oxiden. Por tanto, en una lata yo tengo la esterilización, tengo la opacidad de la hojalata que aísla de la luz, tengo el vacío o el llenado total de la lata para que no haya oxígeno. Entonces siempre los métodos se van combinando. Por ejemplo, si yo quiero hacer un charque, si yo agarro la carne y la cuelgo ahí en mi tendedero, igualingo vienen las moscas y se deteriora. Entonces yo, para que la deshidratación sea rápida y eficiente de la carne, le tengo que colocar sal, ¿no ves? Entonces, por eso es que vamos a utilizar los fundamentos de los métodos de conservación básicos y sencillos. Si hay algún método un poco más complejo, con más detalle, pues lo vamos a ver en el curso de la materia cuando llevemos a ese alimento, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver Sí, definitivamente solamente puedo compartir a través de ventana. Entonces, como les dije, vamos a aplicar los métodos físicos, químicos y biológicos de conservación. Los métodos físicos, chicos, son los más largos. Entonces, hoy día vamos a ver solamente los métodos físicos, que son 7. Y mañana, cuando pasemos el laboratorio, les había indicado, vamos a completar porque va a quedar un poquito. Los químicos y biológicos es muy cortito. Lo más largo es esta parte de los métodos físicos, que son aquellos que utilizan agentes físicos para conservar el alimento. ¿Cuáles son los agentes físicos que puede utilizar? El frío, el calor, las radiaciones ionizantes y la desecación. Son 4 agentes físicos. Cuando yo, chicos, aplico el frío,
tengo dos técnicas de conservación, que son la refrigeración y la congelación. Si yo aplico el calor, tengo dos métodos, la pasteurización y la esterilización. Si yo aplico como agente físico a las radiaciones ionizantes, mi método se llama irradiación. Si yo aplico la desecación como agente, entonces voy a tener dos métodos, el secado y la liofilización. Entonces yo tengo 4 agentes físicos y de esos 4 agentes físicos voy a estudiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métodos de conservación. ¿Listo? Bien, el primer método se llama aplicación del frío. En la aplicación del frío, ¿cuál es el fundamento? Sabemos que de acuerdo a la cinética de las reacciones químicas, al ir aumentando la temperatura, nosotros aceleramos la velocidad de las reacciones químicas. Y también, lógicamente, el metabolismo bacteriano. Y si yo hago lo inverso, si yo aplico una temperatura baja, entonces al bajar la temperatura, yo puedo retrasar o puedo detener esa reacción de degradación. Entonces puedo retrasar la reacción química, puedo retrasar la proliferación de los microorganismos, incluso la puedo frenar aplicando el frío. ¿Por qué? Porque le voy a poner temperaturas que no favorecen al desarrollo de este tipo de reacciones. La primera técnica de conservación aplicando el frío que nosotros conocemos es la refrigeración. Y aquí en la refrigeración nosotros vemos una heladera. Ustedes tienen en sus casas, el refrigerador queda esta parte, esto de abajo, donde la temperatura está por encima de 0 grados centígrados. No hay congelación del producto. Entonces evita el calor sobre los alimentos y como va a estar a bajas temperaturas y la mayor parte de los microorganismos del deterioro son mesófilos, quiere decir que viven entre 20 hasta 40, 37 grados centígrados, si yo lo coloco al alimento entre 8 a 15 grados en mi heladera, entonces voy a frenar el desarrollo de las mesófilas. Igualmente, si yo coloco un alimento que tiene mucha agua, por ejemplo, una verdura, voy a lograr de que el agua no se evapore y el alimento también me dure más tiempo. Yo puedo considerar para la conservación de alimentos 1 a 2 días como una carne. Después de los 2 días ya la carne empieza a cambiar de color, ¿no ves? Porque hay cambios enzimáticos. Más de 2 días la carne yo la tengo que congelar porque en la heladera empieza a deteriorarse. Y hay alimentos que me pueden durar un mes, por ejemplo, los huevos. Si yo considero los refrigeradores industriales donde se colocan grandes cantidades de alimento, por ejemplo, se colocan unas 20 reses de animales, entonces ahí, por ejemplo, tengo que aplicar una temperatura más baja de 2 a 5 grados centígrados, pero fíjense que en ambos casos yo no llego a la temperatura de congelación del agua. El refrigerador tiene una zona, la parte de arriba generalmente es la más fría y la de abajo es la menos fría. Por eso muchas heladeras tienen en esta parte de arriba una cajita para poner carne o para poner embutidos, ¿no ves? Y siempre la parte del verdulero está abajo, porque abajo es donde yo puedo colocar esta verdura, se van a conservar sin perder agua, es decir, no se van a marchitar. Igualmente, algo que tienen que considerar, un refrigerador tiene un dispositivo especial, un apartado especial para poner los huevos. Los huevos son alimentos que siempre están contaminados. Eso lo vamos a ver en la parte microbiológica cuando hablemos de salmonela. Entonces, en la zona que nosotros tenemos separados para colocar los huevos,
no coloquemos otra cosa, simplemente los huevos, ¿no? Ahora ustedes me dirán, ¿desarrollan bacterias en una heladera? Sí, desarrollan. Hay bacterias que soportan entre 8 a 15 grados, a esas ya las llamamos psicrófilas. Por eso es muy conveniente que nuestro refrigerador, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, lo limpiemos y lo desinfectemos, por ejemplo con hipoclorito, para evitar que las bacterias psicrófilas aceleren el deterioro de los productos que están conservados dentro del refrigerador. Luego tenemos como técnica de conservación la congelación. La congelación consiste en colocar a los alimentos por debajo de 0 grados centígrados. Y en nuestra heladera, el congelador está encima del refrigerador, ¿no ven? Usualmente. La forma adecuada de congelar un alimento es aplicando lo que se llama la ultracongelación. La ultracongelación se realiza entre menos 18 a menos 40 grados centígrados, o sea, una temperatura muy, muy baja. Cuando yo descongelo al alimento, pues yo una carne la congelo y después la descongelo, puedo ver que mi producto no ha perdido nada de las características organolépticas, lo cual me permite ampliar la vida útil, por ejemplo, de una carne. Puede estar hasta unos 6 meses, puede estar conservada de esa forma. Y tiene la gran ventaja de que muchas veces la gran carga bacteriana muere en un 50% de los contaminantes o de las bacterias del deterioro que están en mi alimento, en mi carne, se destruyen en la congelación. No puedo decir que la congelación es un método para poder destruir bacterias. Es un plus, digamos, ¿no? Pero sí contribuye también a la conservación, destruyendo a las bacterias. Ahora, en el congelador, por ejemplo, queda aire, ¿no ves? Entonces, si yo congelo algunos alimentos que contienen grandes cantidades de grasas, por ejemplo, un pescado, el pescado se me puede enranciar, porque esa oxidación no es por bacteria, no es por enzima, es una reacción química y el congelador tiene oxígeno, así sea frío. Entonces, por ejemplo, algunas reacciones, pese al frío, yo no las puedo frenar. ¿A quién freno? Freno a los microorganismos, freno a las enzimas del propio alimento, pero no son todas las reacciones que ya las puedo frenar. Entonces, si yo quiero conservar una carne con grasa, seguramente no me va a durar 6 meses, como una carne que no tiene grasas. ¿Qué preguntas hay hasta ahí, chicos? A ver. Hola, hola. Sí, doctor, se escucha bien todo, pero la última parte parece que le perdió la imagen de la diapositiva. No, yo la bajé para hablarle. Ah, ya. Para que reaccionen, sí, yo les puse. Yo dejé de compartir, ¿no? Pero les expliqué lo que quería que ustedes atiendan. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ya, voy a volver a compartir. Vamos a ir con el segundo método, que va a ser la conservación aplicando el calor. Hemos dicho que en la cinética química, al aumentar la temperatura, yo acelero las reacciones, pero cuando yo la elevo la temperatura de manera excesiva, es decir, muy grande, entonces yo puedo destruir a los microorganismos que vienen acólitos en mi alimento y también van a destruir a las enzimas, que son proteínas que tienen actividad biológica y que normalmente están en el alimento. Los alimentos que se someten a ebullición aseguran la destrucción de la mayor parte de la flora microbiana. El hecho de cocinar nuestros alimentos, ya sea en medio acuoso, como cuando yo hago una sopa,
en medio graso cuando yo hago una chuleta, o en medio aéreo cuando yo pongo carne a la parrilla. En los tres casos, chicos, yo estoy utilizando temperaturas que exceden los 100 grados centígrados. Aquí el medio acuoso, bueno, depende, la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Puede ir desde 95 grados en La Paz, en Potosí, el agua hierve a menor temperatura por la mayor presión. De todas maneras, es una altísima temperatura que pueden resistir las bacterias. No las resisten, ¿no? Entonces lo hago cocer, lo hago fritar. Aquí yo tengo 100, 98, 103 grados, de acuerdo a los solutos que hay. Cuando yo estoy fritando en aceite, por ejemplo, yo llego a 180, 200 grados centígrados. Más alta la temperatura cuando yo coloco a una parrilla. Entonces, cuando ese calor realmente es excesivo, yo destruyo todos los contaminantes. De los métodos que vamos a estudiar, primero vamos a ver la esterilización como método de conservación. Cuando yo aplico la esterilización, las temperaturas están por encima del punto de ebullición del agua, que va entre 115 o 130 grados y el tiempo varía de 15 a 30 minutos. ¿En qué equipo nosotros logramos la esterilización de los productos, chicos? A ver, háganme recuerdo. ¿En la estufa? En la estufa, ¿en qué más? El autoclave. El autoclave. Y el autoclave. Así es, ¿no ves? En estos dos equipos, estufa y autoclave, nosotros logramos entre 115 y 130 grados. Cuando yo aplico la esterilización en la estufa, el calor es seco, ¿no ves? Cuando yo utilizo el autoclave, es calor húmedo. Pero en la industria, la forma más normal de lograr la esterilidad de un producto es en autoclave, ¿ya? Cada producto va a tener su propia tiempo y temperatura. Algunos van a esterilizar a 120, otros a 130. No es lo mismo esterilizar una lata de palmito que esterilizar la sardina. Y el tiempo también tengo que hacer experimentos para ver entre 15 a 30 minutos en cuánto tiempo dentro de ese rango logro la esterilidad de mi producto. ¿Por qué hay tanta variación de temperatura y de tiempo, chicos? Porque los productos se envasan crudos. O sea, yo coloco arvejas, digamos, si voy a tener arvejas en lata, le coloco agua con sal, que esté totalmente llena la lata, la cierro en la lata, y el momento en que yo lo coloco al autoclave, el producto se esteriliza y también se cocina. Si yo colocara las arvejas cocidas al autoclave, se deshacen, pues, ¿no? Con la temperatura de esterilización. Entonces, no todos los productos tienen la misma textura. Y a veces las latas varían. En las latas chiquititas, el calor llega más rápido a la parte central, difunde con más facilidad en la lata, ¿no ves? Si la lata es más grande, voy a tener mayor tiempo y temperatura, porque el calor demora más en su difusión hacia la parte interna de la lata. Por eso es que hay un rango de tiempo y un rango de temperatura. ¿Qué favorece la esterilización? El cierre hermético. No hay oxígeno dentro de un producto estéril. Se puede llenar con jarabe, por ejemplo, en el caso de un durazno al jugo, con agua con sal, en el caso de unos palmitos. Se puede llenar con agua con vinagre o simplemente hacer el vacío, como es, por ejemplo, en un atún. El cierre es hermético, no hay oxígeno. El cierre hermético provoca de que no haya ingreso de microorganismos y lógicamente el envase, que suele ser opaco, así como esta lata, evita la acción de la radiación sobre el producto.
Entonces, ideal son los envases de hojalata. Como el tiempo es hasta 30 minutos, es relativamente corto, no modifica mucho el valor nutritivo del producto. Por ejemplo, la vitamina C, que es una vitamina muy termosensible, fotosensible, en un producto esterilizado, como por ejemplo hecho de verduras, llega a sobrevivir un 50% de la vitamina C. Y en los productos de frutas, como un jugo de fruta, como una mermelada, llega a subsistir en un 95%. Otras vitaminas, por ejemplo, el complejo B sobrevive en un 80%, aguantan muy bien esa temperatura las vitaminas A, D, E, K, que son las liposolubles. Y pues si nosotros los alimentos que tienen grasa, ¿no?, las colocamos en envases de hojalata, el envase opaco también evita la ruptura o la hidrólisis de estas vitaminas. El segundo método que vamos a estudiar de conservación aplicando el calor es la pasteurización. La pasteurización destruye a los microorganismos ampliando su vida útil, pero no los destruye en su totalidad. Deja un poco de la flora normal, pero sí garantizamos que los patógenos se destruyen. Por eso la pasteurización reduce la carga bacteriana, pero garantiza la destrucción total de los patógenos. En la pasteurización, chicos, yo utilizo temperaturas que no llegan al punto de ebullición del agua. Recordemos, la esterilización era de 115 a 130. Aquí yo uso menos de 100 grados. Y voy a utilizar dos variantes de la pasteurización, que se llama la pasteurización en frío y la pasteurización en caliente. La pasteurización en frío consiste en que durante 30 minutos yo coloco al alimento, puede ser directo o en un baño María, entre 63 a 65 grados centígrados. Esta pasteurización ya ahora se la aplica con fines artesanales, porque en la industria es muchísimo tiempo. A la industria no le retrasa la producción. En la industria se utiliza la pasteurización en caliente, donde elevamos 72 a 75 grados y el tiempo es 15 segundos. Arreglen, en su guía dice 15 minutos, son 15 segundos. Entonces yo aumento 10 grados centígrados y reduzco 200 veces el tiempo. Por lo tanto, esta es la pasteurización en caliente. Esto es lo que se utiliza en la industria. ¿Qué alimentos en este momento se venden pasteurizados? Pues muchos jugos de fruta que ustedes compran, la cerveza, los vinos, las mieles son pasteurizadas. O sea, estos son calentadas, pero sin llegar al punto de ebullición. Cuanto más corto es el proceso, como por ejemplo aquí es 15 segundos, mejor se mantienen las propiedades organolépticas del producto. Es un golpecito de calor de 15 segundos y se mantienen las propiedades del alimento. Por eso la pasteurización se aplica a productos que no los puedo calentar, no los puedo hacer hervir. Un jugo de fruta no lo puedo hacer hervir, un vino no lo puedo hacer hervir, ni una cerveza. Entonces, la técnica de conservación es la pasteurización. Reduce la carga microbiana, no la destruye en su totalidad. Y es necesario, generalmente, un producto pasteurizado también conservarlo en la heladera, porque he bajado la carga microbiana, pero no la he destruido totalmente. Por eso les digo, a veces una sola técnica tal cual no se aplica si no necesita que se vaya combinando con otras técnicas. Este, chicos, es la gráfica de un pasteurizador. Este es un pasteurizador en caliente, donde, por ejemplo, aquí se precalienta el producto que se va a pasteurizar
luego pasa a través de este tubo, de este serpentín se calienta, adentro tiene otro tubo, y entre la parte externa y el tubo de adentro circula agua caliente. Entonces hay dos tubos concéntricos, debajo de este hay otro tubo adentro, y entre los dos tubos generalmente circula vapor de agua o agua caliente para calentar el tubo de adentro. Las moléculas del alimento circulan por aquí durante 15 segundos e inmediatamente se enfría a temperatura de refrigeración como de 4 grados centígrados. O sea, el alimento no se lo deja caliente, inmediatamente va por este sistema de refrigeración. Bien. ¿Preguntas o comentarios, chicos? Fíjense que yo no les he mencionado la leche, porque la leche actualmente ya no se la consume pasteurizada. Hay otra técnica que es una combinación entre la esterilización y la pasteurización, que se llama ultrapasteurización. Esa es la técnica que se utiliza ahorita en las leches. Por eso es que ustedes pueden tener la leche fuera de la heladera hasta su fecha de vencimiento, a veces es un mes, y no necesita refrigeración. Y ahí dice, consérvese en un lugar fresco y seco hasta el momento que se abre. Cuando ustedes abren ya la bolsa, ya la tienen que refrigerar, porque pues ahí ya se pone en contacto con los contaminantes aéreos, ¿no? Contaminantes ambientales. No les estoy hablando de esa porque ya los voy a complicar mucho. Cuando estudiemos industrialización de la leche, ahí vamos a analizar bien ese método, ¿ya? Estoy hablando de los métodos generales de conservación. ¿Qué preguntas hay hasta ahí, chiquitos? Pregúntenme. Eso ya lo han estudiado en microbiología también, ¿no? ¿Claro? ¿Está claro? Doctora, Diga, joven. ¿solo la leche se somete a la ultrapasteurización o hay otros alimentos? No, hay otros alimentos. Todos estos alimentos que vienen en caja se someten. Hay algunos productos que no son jugos de fruta al 100%, pero sí vienen ultrapasteurizados en una caja también. Hay jugos de fruta, ¿no es? Pero la ultrapasteurización se aplica básicamente, se ideó para la leche fluida, para la leche líquida que le dicen ustedes. Entonces, así nosotros encontramos en el comercio la leche saborizada, la leche con café, todas esas se someten al mismo proceso. Bien. Doctora, una pregunta. Diga. ¿Y la leche en polvo se somete a pasteurización? No, la leche en polvo entra al proceso que se llama desecación. La leche en polvo, a más de destruir a los microorganismos, lo que se hace es eliminarle el agua y concentrar solamente los sólidos. Es otro método. Yo ahorita, cuando hablemos de la desecación, yo les voy a mostrar el modelo de desecador para la leche en polvo, ¿ya? Esto se hace en productos que son fluidos, usualmente. Productos líquidos, en otras palabras, ¿no? Bien. El tercer método o el tercer agente que se utiliza para la conservación de los alimentos son las radiaciones ionizantes. ¿Ustedes saben qué son las radiaciones, chicos? Hola. Hola, hola. No me pueden decir que no saben qué son las radiaciones. A ver, busquen en internet qué es una radiación, por favor.
A ver, ¿qué dice? La radiación es una energía que se desplaza de forma que se puede describir en ondas o conjunto de partículas. Exactamente. Son conjuntos de partículas que son emanadas por ciertos elementos que se llaman radioactivos. Esos elementos radioactivos en general son compuestos, por ejemplo, aquí tenemos cobalto y cesio, donde cambia su peso molecular y entran a un estado de excitación y permanentemente desde el núcleo o desde la envoltura de los átomos van lanzando a veces electrones, partículas, o a veces ondas. Y esas radiaciones ionizantes tienen la capacidad de generar radicales libres o iones en la superficie sobre la cual chocan. En este caso, los rayos que vienen del cobalto y cesio 137, rayos gamma, que son ondas, los rayos X, que son ondas, los electrones acelerados, que son electrones de envoltura de los elementos radiactivos, llegan a chocar sobre un alimento. Pero ese alimento que absorbe esa radiación, que genera iones, porque es lo que provoca la radiación, no se vuelve radioactivo. No se vuelve radioactivo. Sino que al ocurrir todo este tipo de reacciones, pues no solamente afecta a las moléculas del alimento, sino también afecta a las moléculas de las bacterias y de los contaminantes. Y tanto las bacterias como cualquier microorganismo o cualquier parásito que puede estar en el alimento, al ionizarse, muere. ¿Por qué muere? Porque ocurre al recibir una segunda molécula, sea el del alimento o sea de la bacteria, al recibir esa radiación ionizante, existen dos procesos, lo que se llama el efecto primario y el efecto secundario. ¿A qué le llamamos efecto primario? El efecto primario, chicos, ocurre cuando la radiación incide sobre una molécula, produce generación de radicales libres o ionización de esas moléculas, lo cual provoca radicales que son inestables, ¿no es cierto? Pero los radicales no permanecen inestables, sino viene el efecto secundario, que es que cada radical libre, uno positivo, un catión con un anión, se unen entre sí y forman una molécula estable. Pero ese es el efecto secundario. Entonces, el efecto primario es, incide la radiación sobre las moléculas del alimento o de las bacterias, produce liberación de iones. Luego viene el efecto secundario. Esos iones se unen entre sí de acuerdo a su carga eléctrica y forman nuevamente moléculas neutras. Pero en el acomodo del efecto secundario, esa unión de cationes y aniones es un poco al azar. O sea, el que era cloruro de sodio ya de repente no vuelve a ser cloruro de sodio y se forma cloruro de calcio porque el sodio se fue con otro ion, lo cual provoca una pérdida de las características organolépticas del producto, porque las moléculas, al ser irradiadas, se reacomodan de manera azarosa. Afecta la textura, afecta el sabor, lo cual hace que el alimento se haga desagradable. Y desde el punto de vista de las bacterias o de los microorganismos en general que recibieron la irradiación, al acomodarse sus moléculas de otra forma, no permiten que viva y ahí el microorganismo muere.
sea, la ventaja es la destrucción del microorganismo. La desventaja es que cambia el sabor del alimento. Por lo tanto, esa irradiación debe ser muy controlada. A un alimento no se le puede colocar mucha cantidad de irradiación porque le cambia el sabor. Y lo ideal es combinar con otro método de conservación. Por ejemplo, si lo que vamos a conservar es la carne molida o la carne picada, primero se la congela. Si vamos a irradiar, por ejemplo, especias, algunas veces se coloca antes el alimento al vacío. O sea que aparte de la irradiación combino con ausencia de oxígeno. Aplico lo que se llaman las atmósferas controladas, por ejemplo, que son otros métodos de conservación. O sea, o la desecación. El tema es que yo, gracias a la irradiación, yo no caliento al alimento, pero lo debo combinar con otro método que tampoco afecte al alimento. Todos los alimentos irradiados llevan este icono. Cuando ustedes vean, significa alimento irradiado. Y aquí podemos ver cómo un alimento no irradiado, en este caso son papas, hay germinación de las papas. Aquí tenemos unas frutillas que se llenaron de moho y en el alimento irradiado, sin calentar, fíjense, el producto aquí no germina y aquí se conserva con todas las propiedades organolépticas deseables de una frutilla. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la irradiación? Pues destruye a muchos microorganismos que tienen importancia en salud pública. Por ejemplo, destruye a la E. coli H157 o 157H7, que es la E. coli que produce fallo renal. Destruye a la listeria monocitógenos, a la salmonela, a la trichinella spiralis. Fíjense que es un parásito que produce la cisticercosis. Los destruye. Aumenta la vida útil de productos que no se pueden calentar, sino que se tienen que conservar frescos, como las frutas, carnes, cereales, porque no hay calor aquí. Disminuye el uso de sustancias químicas como conservante. Y como no utiliza calor, por ejemplo, las especias, chicos, que son todo lo que es canela, orégano, pimienta, páprica, todas esas especias no pierden sus aromas, porque ustedes saben que lo que caracteriza a las especias son los compuestos volátiles aromáticos, ¿no? Entonces, es una manera de destruir a los microorganismos sin calentar directamente. O sea, incide la técnica directamente sobre el microorganismo y logra su destrucción sin calentar. Yo sé que aquí me van a hacer preguntas. Yo sé que tienen algunas preguntas respecto a la irradiación de los alimentos. Hola. ¿Realmente están atendiendo, chicos? Sí, doctora. ¿Y por qué no me preguntan? Nada. Tengo 94 alumnos de 101, se han ido saliendo. No sé si la clase está tan pesada. Michelle va a preguntar. Sí, doctora, buenas tardes. Una consulta. No sé si fue mi señal, pero no escuché. ¿Quiere que me responda esta duda? ¿En qué tipo de alimentos podríamos ocupar lo que es esta irradiación? La irradiación, como decía, en alimentos frescos, alimentos que no se puedan calentar. Por ejemplo, la exportación de carne
entera, carne molida, carne picada. Hay una parte que son los salditos, los pedacitos de los distintos cortes, se llaman trimming, eso también se exporta. Frutas, cereales, especias, que no tienen que calentarse, ¿no? Porque son productos naturales. Entonces es una forma de destrucción directa, de agresión directa al microorganismo, sin afectar al alimento fresco, aunque sí lo afecta en su sabor. Por lo tanto, decíamos, no se puede irradiar con mucha intensidad, sino lo suficiente para que destruya a los microorganismos. Y el alimento se debe combinar con otro método de conservación, como ser congelación, como ser atmósfera controlada, vacío, etc. ¿Responde Michelle a su pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos entonces al cuarto agente físico que permite la conservación de los alimentos y es la desecación. Voy a compartir. Bueno, chicos, ya cuando hablamos de la parte de la humedad de los alimentos, comentamos, ¿no?, que el agua que está libre está disponible para participar en una serie de reacciones. Pueden ser reacciones físicas, químicas, biológicas y que van a provocar el deterioro del alimento. O sea, cuando mayor cantidad de agua disponible, agua libre, tiene el alimento, más fácilmente se va a deteriorar por muchísimas causas. La forma de cómo nosotros mostramos esa actividad del agua libre y cómo incide sobre el deterioro de los alimentos, la llamamos actividad de agua. Y ustedes este cuadro lo tienen en el texto, ¿no? Si vamos a una definición físico-química de la actividad acuosa, decimos que es la relación que existe entre la presión de agua en el alimento dividido sobre la presión de vapor del agua pura. Y esa es una definición físico-química que vamos a decir, ¿no? Se determina en un equipo especial y las actividades de agua, como vemos en este cuadro, oscilan desde el valor de 0 hasta el valor de 1. O sea, 0 es un alimento que no tiene agua, no tiene actividad acuosa. Y 1 es un alimento puro agua, lo máximo. Vamos a decir, el agua potable tiene una actividad acuosa de 1. Todos los alimentos van a tener valores de actividad de agua que va del 0 al 1. 0 puede ser un aceite no tiene nada de agua. Y 1 puede ser el agua potable que tiene un 100% de agua. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un alimento que tiene bastante agua, por decirles una leche, pues una leche debe estar en una actividad acuosa de 0,98, casi 1. Casi llega al límite, ¿no es cierto? Cuanto más cantidad de solutos tiene un alimento, va a tener menos agua disponible. Entonces su actividad de agua va a ser más baja. Por ejemplo, un alimento desecado, como por ejemplo un alimento balanceado para animales, tiene una actividad acuosa más o menos de 0,8, porque tiene humedad, tiene agua disponible. En los distintos valores de actividad acuosa van a ir existiendo distintos tipos de degradación del alimento. Miren chicos, acá, cuando la actividad acuosa está entre 0,6 a 1, todo esto, esta parte, desarrollan los microorganismos. Si la actividad acuosa es de 0,6 hasta 0,7, va a desarrollar los mohos.
ahí dice hongos, pero en realidad deben ser los mohos, ¿no? Pero así está en el libro de que lo saqué. Si la actividad acuosa va de 0,7 a 0,85, desarrollan las levaduras, que ambos son hongos, ¿no es cierto? Si la actividad acuosa va de 0,85 hasta 1, desarrollan las bacterias. Entonces, de acuerdo a la actividad acuosa del alimento, se puede predecir qué tipo de deterioro biológico va a tener. Debajo de actividades acuosas de 0,6 no hay deterioro biológico. Por ejemplo, acá, si la actividad acuosa es de 0,2, puede haber pardeamiento no enzimático, como cuando, por ejemplo, hacemos arroz, lo dejamos que se evapore tanto el agua que se empieza a quemar el arroz. También hay actividad enzimática en valores de actividad acuosa de 0,2. Las enzimas pueden actuar en esas actividades. Y cuando el valor de la actividad acuosa es cercana a 0, o sea, prácticamente no hay agua, el tipo de deterioro que existe es la oxidación de los lípidos, es decir, el enranciamiento de los alimentos grasos. ¿Qué es lo que se busca generalmente a través de la desecación de los alimentos? Reducir la actividad acuosa, llevar a los alimentos de estos valores, que son relativamente altos, a valores más bajos, para que no haya tipo de deterioro biológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo llevo a un alimento hasta una actividad acuosa de 0,4, no van a haber microorganismos ninguno que desarrolle. Probablemente pueda haber oxidación de lípidos, puede haber actividad enzimática, pero yo aquí controlo lo controlo sacándole el oxígeno, ¿no? Ya busco cómo controlar por acá estos otros tipos de degradación. ¿Cómo nosotros disminuimos la actividad acuosa de los alimentos para que no haya deterioro? Una forma es aumentarle solutos y hacerlo al alimento tan espeso que reduzca la cantidad de agua disponible. Y la otra opción es evaporar el agua, desecarlo, el alimento, y también reduzco la cantidad de agua disponible. Entonces, todos esos alimentos en los cuales yo logro disminuir la actividad acuosa se llaman alimentos de humedad intermedia. Si yo llevo estos valores de 1 hacia abajo, entonces se llaman alimentos de humedad intermedia. Bien, aquí quiero saber si esto que expliqué está claro.